Valla de seguridad de 2002. Causas. Israel comenzó su construcción en 2002, con el argumento de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio y para impedir ataques desde los edificios del lado palestino contra los vehículos que circulan en el lado israelí. Los países en conflicto eran Israel y la región de Cisjordania. El contexto nacional e internacional, postura del gobierno, ideología. El contexto nacional estaba en un momento en el que no querían seguir sumando muertos a causa de guerras con los países limítrofes, ya que recibían una constante agresión de los edificios del lado palestino contra los vehículos que circulaban en el lado israelí, además de la inmigración de terroristas provenientes de países limítrofes a Israel. Cabe recalcar que solo entre los años 2000 y 2003 se cometieron más de 73 atentados suicidas, con un saldo de cientos de muertos y miles de heridos. La inmensa mayoría de estos atentados fueron realizados por terroristas suicidas provenientes de Cisjordania, que hicieron volar autobuses llenos de niños, discotecas de adolescentes, restaurantes, etc. El contexto internacional era una constante guerra entre Israel y la región conocida como Cisjordania. El gobierno israelí recibió fuertes críticas por parte de la ONU. Además, argumentaron que el amparo el derecho a la autodefensa es reconocido en el derecho internacional y que su único propósito de construir la barrera es impedir la entrada de terroristas a núcleos de población ante el incremento de los atentados tras la intifada de Al-Aqsa, en donde más de 1000 personas fueron asesinadas desde septiembre de 2000, por lo que no fue trazada con fines políticos ni anexionistas. Desarrollo del conflicto. Duración, etapas, personalidades, etc. La derecha ortodoxa israelí temió que este muro suponga una frontera que reduzca su proyecto de ocupar más tierra. Pese a que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo declaraban ilegal, su construcción avanzó. Consecuencias. Impacto a nivel nacional e internacional. Nivel nacional. Redujo el número de infiltrados palestinos en Israel y los ataques contra civiles israelíes. Nivel internacional. Hizo mucho más trabado el movimiento entre poblaciones. Causó que se pierdan muchas tierras de Palestina. También hizo mucho más difícil acceder a la atención médica en Israel, además de causar efectos negativos en la demografía y economía palestina. Este proyecto supone una respuesta defensiva a la infiltración de terroristas de Judea y Samaria en las comunidades de Israel, dijo el director general del ministro de Defensa israelí, Amos Sharon, en 2002. Nuestra reflexión es que creemos que fue una medida acertada, ya que evidentemente funcionó y apaciguó una guerra que no cesaba. El plan de desconexión de Israel. Este plan propuso eliminar toda la presencia civil de Israel en la franja de Gaza, así como eliminar los 4 asentamientos al norte de Cisjordania que fueron administrados por Israel desde la guerra de los 6 días. Las causas de este plan fue una de las causas por la que Israel hoy en día está en conflicto, la franja de Gaza. El Estado de Israel no pudo encontrar mejor manera de terminar el conflicto que directamente erradicar el problema de raíz. Le entregó la franja de Gaza a los palestinos. Bueno, una gran parte del grupo que votó sobre la decisión de dejar la franja de Gaza en manos de los palestinos estuvo a favor de ella. Es decir, mucha parte del grupo estuvo a favor de esta ley. Ya que creían que no era fácil ni feliz, pero que todo esto era por el futuro del Estado de Israel. Todo esto teniendo en cuenta que Israel y muchos países árabes estuvieron en conflicto y al ceder la franja de Gaza, las aguas un poco se tranquilizaron. Los países en conflictos son Palestina, Israel, y este conflicto se desarrolló durante la retirada de Israel en la franja de Gaza, que fueron desmantelados 21 asentamientos israelíes de ciudadanos israelíes. En tanto, al norte de Cisjordania fueron evacuados solamente 4. Fue llevado a cabo durante la segunda quincena de agosto de 2005. Las consecuencias a impacto nacional e internacional fueron el destierro de los colonos, la destrucción de sus respectivas casas y la reivindicación de ellos en otra parte. Pasaron casi 17 años y todavía no pudieron volver a su hogar, así que muchos de estos ciudadanos están con odio y bronca. Prácticamente no hubo cambios en torno al territorio, solo la franja de Gaza que está en disputa. Una de las citas que dijo el ex ministro de Israel, Ariel Sharon, fue: este no es un día ni fácil ni feliz, es una decisión difícil, pero es vital
para el futuro del Estado de Israel. Y cerrando todo esto, nuestro grupo opina que esta medida no se tuvo que haber llevado a cabo, sino que deberían haber buscado otra forma de resolver el conflicto y no simplemente desalojar una zona de toda vida civil, porque eso lo único que haría es, por decirlo así, llevar más adelante el conflicto a términos bélicos, ya que no habría ninguna barrera, porque no habría civiles a los que podrían lastimar. Si hablamos de la guerra del Líbano, empezamos obviamente por las causas, que la causa principal se dio después de que algunos palestinos habrían bombardeado varios poblados y asentamientos agrícolas de Israel, donde hirieron a 5 civiles atacando una patrulla militar. Resultaron después muertos 8 soldados y luego de esto Israel inició una operación llamada una operación de recompensa justa y su primera ofensiva militar sobre territorio libanés desde la retirada total en el año 2000. Después de esto, los israelíes y los palestinos llevan enfrentándose unos meses antes del inicio del conflicto, con bombardeos y algún que otro combate. Debido a la retirada unilateral de Gaza por parte de Israel en septiembre de 2005 y a la victoria de Hamas en las elecciones legislativas, que esto fue en enero de 2006, la reacción unánime de la comunidad internacional fue de preocupación por el deterioro de la frágil situación geopolítica en el conflicto del Oriente Medio y por la estabilidad del gobierno del Líbano. Países en conflicto tenemos los enfrentamientos que fueron entre Israel y el Hezbollah. Israel fue apoyado por Estados Unidos, mientras que el Hezbollah recibió el apoyo de Irán, Siria, el PCL, el FPLP, el Amal y el PSNS. Todo este conflicto se extendió del 12 de julio al 14 de agosto de 2006. Primero el Líbano bombardeó Israel en zonas que él no solía atacar e Israel obviamente respondía. Ya más al final del conflicto, Israel se dedicó principalmente a atacar con dureza al Hezbollah en todo el país, destruyendo arsenales, depósitos de armamento, instalaciones, etc. Y también incluyendo sus cuarteles generales del sur de Beirut. Al mismo tiempo destruyó numerosas infraestructuras civiles y barrios, en mayoría musulmanes. En la tercera semana de los enfrentamientos iniciados con los ataques aéreos, Israel dio paso a la ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Las tropas avanzaron 6 kilómetros. El objetivo, según Israel, era derribar las líneas puestas de vigilancia por parte de Hezbollah a lo largo de toda la frontera, destruir infraestructuras de Hezbollah en el sur del país y desplazar el grupo armado hacia el norte. Finalmente, el 14 de agosto se acordó a alto fuego entrar en vigencia la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consecuencias, Israel reportó 121 soldados muertos, 1.244 heridos, 2 capturados, 20 tanques destruidos, 4 helicópteros perdidos, un F-16 estrellado, una corbeta dañada, 43 civiles muertos y 1.489 heridos. Y por parte de los árabes hubieron alrededor de 1.500 muertos. Las fuerzas de la ONU también reportaron 5 muertos y 2 heridos. También, debido a la destrucción de fábricas, incendios y derrame de diferentes elementos tóxicos, la zona tuvo un impacto ambiental muy negativo. El denominado plan de convergencia o de retirada de un determinado número de colonos de parte de Cisjordania ha quedado cuando menos aplazado. Israel retiró sus tropas de los territorios conquistados tras el fin de la guerra. Luego de 2 meses de ocuparlos, con la excepción de un sector fronterizo estratégico, Israel anunció que mantendría su última posición en el sector de Gaza. Nosotros opinamos que fue una guerra muy necesaria. Hubieron muchísimas muertes que se podrían tranquilamente haber evitado, ya que se atacaron a muchos civiles, tanto por parte de los árabes como de los israelíes.